completamente en vivo. Bueno, ya lo vieron, está de regreso un hombre que tuvo una preparación, que tuvo también, pues estuvo bajo la tutela de los más grandes maestros del Consejo Mundial de Lucha Libre y cuando regresó a Japón se convirtió en una superestrella y con esa carta de presentación regresa a territorio mexicano y en una batalla de New Japan en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre frente al luchador de otro nivel. ¿Dónde está el Último Guerrero? Hoy precisamente está en la comarca lagunera, tiene un compromiso luchístico allá, pero el Último Guerrero se reporta listo, Miguel Castro, Mike Castro, para mañana una confrontación en mano a mano con Yota. No, y tendremos el placer de ver a Yota contra Último Guerrero. Se han enfrentado anteriormente en Japón, se han topado de repente en Estados Unidos, pero en los años, a través de los años, y lo decías muy bien, nos ha tocado ver crecer a Yota muchísimo, desde llegar aquí como un casi estudiante, parte de un grupito de New Japan que venían a aprender lucha libre, a volverse, yo lo vi en Fantástica Manía USA el año pasado y nos dejó a todos con la boca abierta y ahora viene a tratar de demostrar que es mejor que uno de nuestros más grandes, el Último Guerrero. Señor Baza, bienvenido, nos va a apoyar el señor Baza, como siempre que tenemos presencia de New Japan con la traducción. Señor Baza, bienvenido. Bien, señor Baza, pregúntele a Yota, por favor, cómo se siente en este retorno ya estelar, en un evento tan importante como es Fantástica Manía y enfrentando a un monstruo como lo es el Último Guerrero. はい、メキシコに戻ってきてどのようにお考えですか。それと、今度ウルティモ・ゲレーロさんと対戦しますけど、それについてもお答えください。メキシコは私にとってとてもかけがえのない場所です。私のこのレスラーとしてのパーソナリティが生まれた場所だと思っています。なので、いつもメキシコに帰ってくるたびに嬉しい気持ちになります。そして、ウルティモ・ゲレーロについてですが、ウルティモ・ゲレーロは自分がこのメキシコでルチャを学んでいるときに教えてもらった一人の先生のうちの一人です。ゲレーロジムに実際に通ってルチャを学んでいました。なので今回のシングルマッチでゲレーロに勝つことが彼への最大の恩返しだと思っています。Sí, mi personaje de luchador, como luchador, nació aquí en México. Entonces estoy muy encantado a regresar aquí en México y luchar aquí en México. Entonces, mañana, y además, Yota aprendía estilo lucha libre en gimnasio de Último Guerrero. Entonces, Último Guerrero es uno de los grandes profesores en México. Entonces, pienso que a ganar a Último Guerrero es devolver a su respeto. Gran sencillez por parte de Yota al expresar eso, Mike, el hecho de que el Último Guerrero lo sabíamos porque no solamente le dio preparación en el gimnasio que tiene el Último Guerrero, sino aquí también cuando da clase el Último Guerrero tuvo a Yota de la mano. Eso significa mucho, Mike. No, y va a ser muy interesante ver cómo se enfrentan después de todo el crecimiento que ha tenido Yota en Japón. Ahora, enfrentarse a su maestro y derrotarlo significaría mucho dentro de la Arena México, significaría mucho también de lo que podemos hacer en la Arena México para ayudar a preparar talento alrededor del mundo. Y creo que le abriría la puerta a Yota también de venir. Y hace rato Kata decía que no está tan padre que vengan extranjeros por un campeonato, pero creo que Yota se merecería la oportunidad de luchar por un campeonato del Consejo Mundial si estuviera dispuesto a estar aquí un buen rato. De hecho, señor Massa, en la última presentación de Yota en México, él tuvo la oportunidad de enfrentar al Gran Guerrero. Él lo ha expresado muchas veces. Él quiere el campeonato completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es propiedad del Gran Guerrero. 前回来た時は最後グランゲレーロさんと対戦したと思うんですけれども、でタイトルマッチをされたと思うんですけれども、その点についてグランゲレーロについてどう思われますか。グランゲレーロも自分は一度も勝ったことがないんで、はい、ウルティモ・ゲレーロを倒した暁にはグランゲレーロにもリベンジを果たしたいと思ってますね。Nunca ha ganado a Gran Guerrero, entonces después de ganar a Último Guerrero, o sea, quiere ganar a Gran Guerrero también. Mike. Hace mucho sentido y yo quisiera saber, en el supuesto de que le gane a Último Guerrero, Yota va a regresar a Japón. ¿Cuándo regresaría por esa lucha contra Gran Guerrero y qué sigue para él en Japón? もし今回ウルティモ・ゲレーロさんと戦った後はすぐ日本に帰ると思うんですけれども、次いつ戻ってグランゲレーロと戦いたいですか。そうですね、自分としては日本で G1 が控えているので、しっかりその G1 を戦って、その後いつでもメキシコに来る準備は
していきたいなとは思ってます。はい、両団体のスケジュールが合えば、条件が合えば、いつでも自分はメキシコに行きたいと思ってます。Ahorita está preparando G1 en Japón, pero cuando después ya está listo para venir aquí en México. Entonces, cuando el consejo le invitan a Yota, o sea, cuando quiera, él quiere venir aquí en México. ¿Está consciente, señor Massa, Yota, de que mañana todo el público de la Arena México en esa batalla va a estar con el último guerrero? Ya visualizamos, ya imaginamos a la Arena México con ese grito guerrero. Esto va a ser una presión extra. ¿Cómo contrarrestar esa presión? 多分明日ですね、ゲレーロさんの声援がすごい強いと思うんですけれども、それに対してどのように自分をコントロールされたり、試合をコントロールされますか？はい、いつも通り自分のレスリングをするだけですね。自分もメキシコから日本に帰った後、いろんな状況でプロレスをしてきたので、その状況を変えるということには慣れています。なので、ゲレーロの声援が多かろうが、自分へのブーイングが多かろうが関係ないですね。自分のやることをやるだけです。Sí, nada más va a luchar estilo por sí mismo, nada más, porque ha tenido muchas experiencias de que como contra de Yota, pero él no cambia su estilo y lucha mañana con su estilo. Compañero, nombre y medio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yota, eres una gran estrella en Japón, tienes experiencia en Europa y en Inglaterra, pero ¿qué quieres lograr aquí en México? ヨーロッパとかいろんな国でいろんな体験を積んでいると思いますが、メキシコでは何を望んでいますか？メキシコでは何をしたいですか？そうですね、メキシコのベルトをやっぱり取りたいっていうのはありますよね。世界でも類を見ない、いや世界最大の団体だと、規模感で言えば世界最高の大きさの団体だと思っているので、そこのベルトをいつか取りたいなと思ってますね。Este Consejo Mundial es más gigante del mundo. Entonces, un día quiere tener un cinturón de title match. Bueno, pues ahí está, señoras y señores, Miguel Castro, Yota. Las condiciones en esta confrontación en mano a mano, donde veremos el más puro estilo de la lucha libre de New Japan, combinado por supuesto con esas raíces de lucha libre del Consejo Mundial, frente a un exponente, el que manda en el Consejo Mundial, Último Guerrero. Una confrontación que también sacará chispas como todo el resto de este cartel de Fantástica Manía 2025. Vamos y regresamos, vamos a un corte, estamos completamente en...